Vamos a grabar el tercer vídeo que se corresponde con el tercer tema del curso, bajo el epígrafe de El Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento cultural que se desarrolla entre los siglos XIV y XV en Europa, en distintos grados y distintas maneras, dependiendo de la zona donde nos encontremos. El país que suele ser el germen, que se suele mencionar como el germen del Renacimiento, es Italia, a través del movimiento humanista. Es un movimiento, como digo, que busca una serie de cambios en la concepción que tiene el ser humano de sí mismo y de su relación con el mundo. Hasta finales de la Edad Media, la intercesión de Dios, es decir, la figura divina como reguladora de la existencia humana, de su destino y de su actividad de cualquier tipo, cultural, social, económica, incluso política, era definitiva. Es lo que se conoce con el nombre del teocentrismo medieval. Sin embargo, ahora nos encontramos con que a causa de distintos factores que intervienen, distintos hechos, descubrimientos en diferentes ámbitos de la actividad y conocimientos humanos, va a suceder un cambio fundamental. Dios es una figura que va a ocupar un espacio distinto en la concepción de la vida humana. No va a ser el eje vertebrador y que además va a ser en cualquier caso un elemento más de las preocupaciones, de los deseos, de los intereses, de la voluntad humana. Eso que se conoce como el antropocentrismo, el hecho de que el hombre sea el centro, va a ser posible gracias a, como he dicho hace un momento, a muchos cambios. Vamos a citar algunos de esos cambios como introducción, como manera global, a lo que estamos viendo en clase. Nosotros hemos empezado ya a hablar de algunos elementos renacentistas, vimos algún comentario en el fragmento que leímos de la Celestina, y ahora lo estamos viendo en los sonetos de Garcilaso. Cuando hablemos de Fray Luis y hablemos de San Juan, parece que nos detengamos porque volvemos a hablar del conocimiento divino. Sin embargo, vamos a tener que referirnos a la antigüedad clásica, a la visión de la antigüedad clásica, y esa visión de la antigüedad clásica de Fray Luis y San Juan, que veremos la semana que viene, serán dentro del marco renacentista. Pero bueno, no me adelanto. Los cambios son de carácter cultural e ideológico en la medida en que se recupera la antigüedad clásica, no solo en la literatura, sino en la arquitectura, en la medicina, y se recupera desde la percepción de que la existencia humana es fundamental. Lo es porque lo va a ser también la manera de entender la economía. Empieza el comercio, empieza el germen de lo que será el protocapitalismo. Por lo tanto, Europa va a vivir ya la sensación de que lo que le sucede a los seres humanos está en manos de los seres humanos. El humanismo italiano de Pietro Bembo, de Francesco Petrarca, del que leímos un soneto, de Boccaccio, de Giovanni Boccaccio, el autor del Decamerón, historias urbanas con problemas humanos. Todo eso es uno de los primeros factores que influye y que desarrolla el Renacimiento. El segundo es la visión que se tiene de la antigüedad clásica, tanto de Grecia como de Roma. No solo los autores más conocidos, Virgilio, Horacio, Cicerón, Ovidio, Séneca, van a ser objeto de revisión, de copia, de inspiración, sino que toda la literatura clásica va a influir, va a haber un proceso de traducción
digamos que empieza a ser masivo, de las lenguas clásicas a las lenguas vernáculas, a las lenguas que ya empiezan a ser lenguas de cultura en Europa. No olvidemos que en 1422 ya tenemos la primera gramática de la lengua castellana de Antonio de Nebrija. Otro ámbito de los factores que cambian en el Renacimiento es el ámbito religioso. La Reforma protestante promovida por Lutero en el norte de Europa va a determinar también qué visión se tiene de la teología, es decir, de la relación que se establece entre Dios y el hombre. Lutero, con sus argumentos críticos sobre la forma de vivir, sobre determinadas maneras de entender la liturgia católica, va a llevar a cabo en realidad cambios de una trascendencia que todavía hoy afectan. No solo es Lutero, también es Erasmo de Rotterdam. Bueno, el tercer ámbito es el ámbito de la ciencia. Desde Nicolás Copérnico hasta Kepler, pasando por Galileo o Tycho Brahe, son nombres de astrónomos, físicos, matemáticos que están descubriendo que la Tierra no puede ser, desde el punto de vista del análisis observacional, el centro del universo. Esa transformación, ese cambio de lo que se llama del geocentrismo al heliocentrismo es definitivo en realidad para la concepción renacentista. A menudo en las lecciones de literatura se tiende a obviar o a no considerar ese factor. Es un factor cardinal el hecho de que el ser humano se sitúe de otro modo dentro del universo. Es un modo que parece menor, sin embargo es un modo más a medida de su existencia, de sus percepciones. Pero claro, de alguna manera salta por los aires la gran esfera divina de la física de Ptolomeo y de Aristóteles, donde todo se movía alrededor de nosotros. Y el último conjunto de factores que va a intervenir en este cambio de mentalidad que supone el Renacimiento son los descubrimientos geográficos, marítimos y náuticos. La llegada de Colón a América, la circunvalación de la Tierra por parte de Juan Sebastián Elcano, el descubrimiento de que la Tierra era redonda, la llegada de distintos países completamente ajenos a la cultura europea, significa que el ser humano, esa inquietud por descubrir, va a conformar de manera definitiva, junto con la ciencia, con la religión y la cultura, como hemos dicho, esa mentalidad de cambio, de curiosidad, de humanidad, que es fundamentalmente el Renacimiento. Y con esto concluimos el vídeo.